Aviéntame 1.5 parámetros eléctricos en líneas aéreas. Está bien fácil. Y nos vamos a ir rápido. Eléctricamente, una línea de alta tensión se caracteriza o se modela eléctricamente solamente con 4 parámetros eléctricos. La resistencia del cable, la inductancia del campo magnético, la capacitancia de los conductores de cable a tierra y de cable a cable, y la conductancia o perditancia por los efectos de dispersión de corriente electrónica por aire y por efecto aislador. Cuando modelamos eléctricamente una línea de transmisión, estos parámetros son los que el ingeniero debe de calcular y de conocer, ¿ok? El primero de ellos, la resistencia eléctrica. Sabemos que la fabricación de conductores de cobre y aluminio o de alguna aleación específica, la resistencia eléctrica va a estar en el conductor por la impureza del mismo, por la propia construcción de la constitución atómica del conductor. Yo voy a tener una resistencia a la corriente directa que no me la voy a quitar con nada, a menos de que sea un superconductor, pero eso en líneas de alta tensión de forma práctica no se ve. La resistencia a la corriente directa depende del calibre del conductor, del tipo de material y de la longitud del circuito que alimente, ¿verdad? Eso nos va a dar un ohmiaje en corriente directa que está declarado en tablas de los conductores, de los fabricantes de conductores de diferentes marcas. También conozco que la resistencia varía en función a la temperatura, que es un efecto que más adelante vamos a platicar. Hay dos tipos de resistencias, a la corriente directa y a la alterna, y no son iguales, son distintas. La resistencia a la corriente directa se da en circuitos donde la frecuencia es de corriente directa, o 0 Hz. Pero cuando alimentamos cargas en corriente alterna o con frecuencias distintas a 0 Hz, por ejemplo, en el Nacional operamos una frecuencia de 60 Hz, se da un fenómeno que le conocemos como efecto piel. La corriente alterna genera campos magnéticos que provocan una impedancia al centro de los conductores mayor que en el resto de la periferia de los cables, lo que genera un incremento en la impedancia o en el efecto reactivo del cable. Eso genera que la corriente eléctrica no se distribuya de forma uniforme al interior del calibre del conductor. En corriente alterna, al tener una impedancia mayor al centro del conductor que en la periferia, la corriente tiende a fluir de forma más sencilla o con menor impedancia por la periferia del cable. Entonces, de este hecho físico se deduce y se conoce que la resistencia a la corriente alterna es mayor que en directa, por el efecto piel, por el efecto reactivo al centro del conductor. Nunca la corriente alterna va a ser menor que la corriente directa, y eso es algo que hay que conocer. Los fabricantes de conductores nos van a dar en tablas la corriente, el valor en ohms por metro, por milla, por kilómetro del valor de corriente directa de ese conductor, pero también me la tienen que dar en alterna. Las dos tablas deben de venir. Si yo agarro una de Viacom, una de Conductores del Norte, estos parámetros me los tiene que dar el fabricante de conductores. El efecto inductivo en línea es el segundo parámetro eléctrico que les voy a platicar. El efecto inductivo en líneas se debe al comportamiento magnético de los cables por mover la corriente de un punto a otro. Sabemos que un conductor que porta corriente, y si este es de alterna, pues va a generar, de acuerdo a la regla de la mano derecha, un campo magnético que también es de alterna en el propio cable. Pero resulta que también hablábamos de una inducción mutua. El cable 1, su comportamiento magnético va a eslabonar magnéticamente a los cables que estén aledaños al propio cable de fase. Entonces tenemos inducción propia e inducción mutua en una línea de alta tensión. Esto deriva
en un parámetro según la ley de Faraday, que se le conoce como ley de inducción de los conductores, ¿verdad? Para poder calcular una inductancia mutua propia y poder modelar este comportamiento magnético de los conductores. El efecto capacitivo. El efecto capacitivo se da porque por los cables de la línea yo muevo cargas positivas o negativas. Y en la tierra yo voy a tener el antagónico. Si tú por arriba, por el cable, llevas un positivo, por la tierra hay un negativo. Y entre el cable y el suelo hay un dieléctrico natural que es el aire. ¿Qué se forma? Placas positivas llenas de cargas positivas contra placas negativas llenas de cargas negativas con un dieléctrico al centro, pues lo que tienes es un capacitor. Pero es un capacitor virtual, no es que esté conectado un capacitor. Es un fenómeno eléctrico que pasa entre el cable de fase y otro cable de fase y el cable de fase a tierra. Entonces, hay dos tipos de capacitancias. Capacitancias de fase y capacitancias de línea, ¿verdad? Las que van de línea a línea y las que van de línea a neutro. Y estos valores o parámetros eléctricos son completamente calculables en el modelado de líneas de alta tensión. Este sería el tercer parámetro eléctrico que quería yo platicarles en esta sesión. El cuarto y quinto parámetro eléctrico, que es la conductancia o la perditancia, se debe a dos fenómenos físicos en las líneas de alta tensión: el efecto aislador y el efecto corona. Cuando potenciamos un conductor de alta tensión, 115, 230, 400 kilovolts, ese voltaje va a ionizar el aire. Entonces genera que los electrones que se deben de mover al interior del conductor, alguna parte de esa carga electrónica tiende a dispersarse por el aire y tiende a escaparse por los faldones de los aisladores que van de cable a aisladores a la línea de transmisión a tierra. Entonces tengo dos tipos de pérdidas: por el aire por efecto corona cuando se ioniza, y por el aislador cuando la contaminación es mucha en los aisladores de porcelana de vidrio que aíslan la línea eléctrica de la torre. Por ahí yo voy a tener una corriente que muchas veces es de micras de amperes, algunas veces van a miliamperes, y cuando el aislamiento es severo y hay humedad, podemos pasar de amperes a kiloamperes. Cuando hablamos que hay kiloamperes es porque hay un arco eléctrico del cable que brinca toda la cadena de aisladores a la torre. Se aterriza el cable y se va a la línea por falla monofásica. Este efecto aislador y este efecto corona es completamente calculable, uno de forma más empírica que el otro, pero aún así el ingeniero está potenciado para poder calcular el valor de estas pérdidas por efecto aislador y por efecto corona. ¿Cómo se puede ver el efecto corona en la realidad? Cuando la noche es húmeda, con alto nivel de salinidad, y yo tengo una línea de 400 o más volts, 400,000 volts, entonces el aire se ioniza. Si el aire se ioniza es porque hay pequeñas conducciones de corriente eléctrica por el aire a tierra. Y visualmente se ve como unos efluvios en color azul. Se escucha un zumbido en la línea, y aparte de luz, aparte de sonido, hay emisiones electromagnéticas no visibles, algunas visibles y otras no visibles, que se consideran pérdidas por efecto corona en la línea de alta tensión. Y el efecto aislador es esto que te platico: corrientes que se escapan de la línea por los faldones de los aisladores a la torre, a la tierra del sistema. Bien, entonces pues les acabo de presentar cómo se produce el efecto resistivo en la línea de alta tensión, el inductivo, que está asociado a un campo magnético, el capacitivo, que está asociado a un campo eléctrico de carga en la línea, y al efecto
aislador y al efecto corona que da a pie a la conductancia o perdistancia de la línea. Estos son los 4 parámetros que se deben de calcular, de modelar en líneas de alta tensión. Les agradezco mucho la atención prestada la noche de hoy. Paro grabación para pasar a la sesión de dudas.